Synologue New One. Vamos a continuar con esta introducción a cables GL. Ahora vamos a ver un poco más de animación y también cómo agregar efectos especiales, así como interactividad. Entonces vamos a comenzar con la creación de un nuevo proyecto. Voy a darle Create y nos aparecen varias opciones. Voy a usar la que dice Post Processing. Voy a darle clic. Cuando queremos hacer un proyecto que va a tener efectos especiales, es muy conveniente trabajar a partir de esta plantilla. Voy a dar clic y mover la rueda del mouse para alejarme y ver los ops que incluye esta plantilla. Estamos viendo de este lado el objeto, el cubo, que se está moviendo, y de este otro estamos viendo los efectos especiales que se están aplicando. Tenemos aquí detección de bordes, Edge Detection, color, espejo, aberración cromática y ruido. Podemos quitar todos estos efectos y más adelante podemos volver a agregar más. Bien, quiero trabajar con este cubo, entonces para comenzar voy a quitar tanto el material como transformador y timer. Voy a eliminarlos. Tenemos el cubo normal. Nuevamente voy a agregarle un material básico. Lo hacemos con Lambert Material. Agrego. Ya tenemos entonces nuestro cubo incluso con un color. Voy a hacerlo hacia abajo. Ahora voy a agregar un piso. Entonces debajo del Render to Texture voy a darle clic al cable para agregar ahora un suelo. Floor. En este caso Floor Grid. Tenemos ya entonces nuestro eje horizontal y vertical. Si queremos mover esta cámara, por supuesto que podemos usar un orbit, pero en este caso quiero que sea estático, no quiero que sea interactivo. Voy a agregar una cámara llamada Translate View. Translate View nos permite mover la cámara, pero con parámetros, no es interactivo. Quiero moverme en el eje Z, puedo dar clic y arrastro. Podemos hacer este movimiento. Ahora bien, yo quiero ver esto en perspectiva. Voy a agregar entonces un op de transform debajo de Translate View, de manera que me agregue las opciones de rotación. Ahora sí, en la parte del inspector tengo la rotación en X, entonces puedo hacer mi rotación, vamos a ponerle 15, y en Y también, vamos a dejarlo en menos 45. Entonces de esta forma tenemos ya el cubo. Notamos que su posición no está sobre el piso, podemos hacerlo hacia arriba. Entonces para hacer eso no lo voy a hacer evidentemente en mi cámara, sino en el cubo. Entonces voy a crear un poquito de espacio arriba del material y en el cable vamos a añadir nuevamente Transform. Con estos controles, ya sea manualmente o con parámetros 0.5. Y ahora sí ya mi cubo está en el suelo. Si me quiero alejar puedo tomar nuevamente Translate View y tenemos esta vista. Con estos elementos puedo comenzar a hacer una pequeña animación. Lo que quiero es que este cubo se mueva hacia los lados. Para que sea un poco más dinámico quiero que sean dos cubos. Voy a ubicar mi Transform que está modificando al cubo y lo que voy a hacer es desplazarlo del lado izquierdo y lo voy a copiar. Voy a darle Control C y Control V. Muy padre aquí en cables. Si yo por ejemplo vinculo esto directamente con el material, automáticamente tengo dos cubos, no se ve el otro porque está en la misma posición. Entonces si quiero desplazar, puedo seleccionar el Op Transform y desplazo en el eje Z. Tenemos un cubo y hago lo mismo con el otro en Z. Tenemos el otro cubo. Yo quiero darles entonces animación. Aquí en cables para hacer una animación es muy fácil. Hay varias formas, ahorita voy a enseñar la más práctica. Clic Escape para mandar a llamar a mi lista de ops y vamos a mandar llamar al timer.
Ya que tengo el timer, le voy a agregar. Lo que está haciendo timer es que me está contando números. En este caso va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Junto con sus decimales. Aquí tenemos una visualización a la hora que paso mi mouse sobre la cifra de cómo se está haciendo. Y bueno, si yo conecto esto, por ejemplo, en el desplazamiento de Z para que se desplace, a la hora de que yo lo coloco, selecciono la posición Z, desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues porque ya estamos en el 37. Si le doy Reset, podemos verlo, pero evidentemente lo va a hacer de forma infinita. Si lo que queremos es que sea únicamente en un rango, que vaya y se regrese, tendríamos que agregarle otro op, que en este caso se llama, voy a darle clic al cable, LFO. Si le doy clic en LFO, add, vean cómo ahora va y regresa. Entonces, ¿qué es lo que hace el LFO? Los datos que vienen del timer los limita únicamente a un valor entre -1 y 1. Y es lo que estamos viendo aquí. LFO es un generador de ondas. Si yo reviso la visualización de esto, vean cómo es, de hecho, una onda. Podemos cambiar el tipo de animación. Por ejemplo, si le pongo triángulo, vean cómo tenemos una animación triangular, es decir, no tiene suavidad, va linealmente de un punto a otro. También tenemos, por ejemplo, ramp up. Y aquí vemos que llega al punto y nuevamente va al punto de inicio sin regresar. Ramp down sería lo contrario. Y finalmente tenemos block, que únicamente tiene un punto y otro. Voy a dejarlo entonces en triangle. Nuevamente voy a regresar a transform de la cámara y voy a volver a rotar en Y. Voy a ir a 90, algo así, y vamos a colocar la cámara, voy a darle -90. Ajá. Pues bueno, ¿cuál es el problema ahora? El problema es de que tenemos al cubo que se está moviendo, pero yo no quiero que vaya hasta el punto de la derecha, sino que vaya de izquierda al centro y ahí quede. Entonces hay que hacer pues una conversión. Si queremos hacer una conversión, tenemos este op. Voy a darle clic a el cable y vamos a mandar llamar a un op llamado map, que en este caso es map range. Es como un mapeo. Voy a darle clic, add. En este caso, las posiciones originales van de 0 a 1. De hecho, decíamos que el LFO va de -1 a 1. Entonces voy a cambiarlo. -1 a 1. Voy a decirle que vaya de 2 a 0.5. Y ahora sí vemos cómo el cubo va de un punto y se queda al centro. Quiero hacer esto mismo ahora en el caso del otro cubo. Y voy a mover estos elementos hacia abajo. Y bueno, puedo aprovechar el timer y el LFO. Lo único que voy a cambiar va a ser el map range. Entonces voy a copiarlo y pegarlo. Y voy a colocar aquí entonces el LFO. Voy a colocarlo en value, que sería el valor que está entrando. Y nuevamente voy a colocarlo en este caso en Z. No vemos cambio, desapareció uno, lo que pasa es que está haciendo exactamente lo mismo que el otro. Y el cambio que voy a hacer es que voy a darle un valor negativo. En vez de que sea 2, sería -2. Y en vez de que sea 0.5, sería -0.05. Vemos como ahora ya los cubos se detienen en el centro. Por ejemplo, si quisiera simular un movimiento de cámara, de manera que me vaya acercando hacia estos cubos, de igual forma podríamos trabajar con esta técnica, pero ahora en la cámara de Translate View. Entonces puedo mover nuevamente estos elementos para hacer espacio. Y voy a agregar aquí nuevamente un timer. También voy a agregar entonces un LFO.
y también nuevamente un map range. Esto lo voy a conectar con Z en Translate View. Tenemos este movimiento. Voy a cambiarlo a triángulo y es más lineal. También es muy rápido. Si queremos hacerlo más lento, doy clic en Timer. Podemos bajarle la velocidad, por ejemplo, a 0.25 y ya tenemos un movimiento más suave. Nuestro map range también está funcionando. Ahorita va entonces de 0 a 1, lo cual no es correcto. El LFO manda datos de -1 a 1. Si coloco -1 a 1, ahora sí puedo hacer la modificación. Quiero que sea de -2 a 2. Entonces va a ser mucho más distancia. Tenemos ahora sí una sensación de movimiento. Como ya tenemos de este lado nuestro arreglo para efectos postproceso, simplemente debajo de Draw Image doy clic, arrastro y podemos buscar efectos. Usualmente los efectos son de tipo textura, texture, y bueno, de todos estos efectos, el que queremos es efectos. Entonces, si doy espacio, effects, nos aparece este apartado llamado Texture Effects. Hay una gran cantidad de efectos que se pueden emplear. Algunos de los más básicos, por ejemplo, Fast Blur, que agregaría un desenfoque. Voy a darle clic, Add, y ahora vemos esto borroso. Otro, por ejemplo, caleidoscopio, el centro del caleidoscopio. Y vean cómo fácilmente podemos hacer efectos bastante interesantes, incluso trabajar también su modo de mezcla. Por ejemplo, voy a dejarle un difference. Tenemos ya un efecto bastante abstracto. Puede que yo quiera hacer algo interactivo, es decir, que yo desde mi pantalla pueda modificar algo. Entonces voy a mover el caleidoscopio aquí y voy a desconectarlo y voy a agregar otro. Por ejemplo, Bulge Pinch nos da este efecto de distorsión. Podemos aumentar aquí el radio. Queda algo muy extraño. Y bueno, digamos que lo que yo quiero es intercambiar entre estos dos efectos. Entonces vamos a dar clic, arrastramos y vamos a buscar Root Trigger. Entonces Root Trigger lo que va a hacer es que va a mandar llamar al efecto que queramos dependiendo del número que le indiquemos aquí. Entonces tenemos las alternativas. Esta sería la alternativa 1. Esta sería la alternativa 2. Ahorita en la 1 evidentemente quedó el caleidoscopio. Si le doy clic a Root Trigger podemos cambiarlo, por ejemplo, a la opción 1. Y ahora sí tenemos el otro efecto. Opción 0 sería el otro efecto. Pero evidentemente esto lo estoy haciendo desde mi editor de Ops y desde el inspector. Pero bueno, si yo estoy viendo esto ya de forma independiente, por ejemplo, si le doy clic en pantalla completa, aquí ya no tengo forma de hacer esta interacción. Hay varias formas de hacerlo. La más práctica es emplear lo que se le llama sidebar. Entonces sidebar lo agregamos, es un op, sidebar. Y en cuanto lo agrego, vean cómo aparece este menú en el cual yo puedo agregar diferentes tipos de opciones interactivas. En las opciones de sidebar pueden cambiarle el nombre. Aquí ahorita dice sidebar. Yo le puedo colocar, por ejemplo, efectos. También pueden minimizarlo, maximizarlo. Y también lo pueden colocar del lado derecho. Si le dan clic en Side, ahora aparece del otro lado. En este caso yo quiero cambiar los efectos. Y bueno, lo que quiero es seleccionar de un listado qué efecto es el que quiero yo emplear. Si yo le doy clic para crear un nuevo op en Sidebar, nuevamente podemos darle clic en el grupo que sería Ops Sidebar. Y nos aparecen todos los tipos de elementos que puedo agregar. Por ejemplo, puede ser un texto, puede ser un grupo,
Puede ser un switch, un toggle, un botón, un slider. Queremos directamente lo que sería un drop down. Drop down sería entonces un menú que se despliega. Voy a darle Add. Y bueno, como está conectado al sidebar, ya apareció aquí. O sea, aquí tenemos entonces el valor para colocar. Lo que me va a pedir entonces es un listado de lo que va a ir aquí. Eso lo vamos a agregar como un array. Entonces cuando queremos agregar múltiples elementos, trabajamos con los arrays. Aquí el array que nos conviene, voy a generar el op. Sería parse array. Y bueno, este es un listado. Si ustedes quieren editarlo, damos clic en Edit. Y aquí tenemos los números. Obviamente, si queremos que sean números, lo dejamos así. Si queremos que sea texto, hay que quitarle esta opción. Y ahora sí puede recibir texto. Y por ejemplo, yo le puedo decir, este es mi efecto de caleidoscopio. Y como tenemos el separador, la coma, si yo le pongo coma, el siguiente efecto sería entonces bulge pinch y le ponemos coma para que termine ahí. Si queremos que funcione le damos save. Y ahora si le doy clic a mi valor, tengo estos dos efectos. Entonces lo que tenemos que seleccionar es en drop down. La salida number es el índice. Ahorita está mandando el 1. Caleidoscopio sería el 0. Ese valor lo voy a conectar con route trigger. Y ahora sí, si selecciono bulge pinch, tenemos ese efecto. Si selecciono caleidoscopio, tenemos ese efecto. Si lo vemos en pantalla completa, por ejemplo, si no queremos que sea muy invasivo este menú, puedo darle clic y se minimiza. Y ya cuando quiero hacer el cambio, le doy clic y ya puedo ahora sí cambiar el efecto. Hay múltiples opciones en cables. Lo más importante es experimentar y ver otros proyectos. Tutasque.